Miremos atrás para avanzar. La historia es semilla que hay que sembrar. Unidos hoy, futuro en pie. El mañana es nuestro, tú lo ves. Las raíces del ayer nos dan sostén. Bueno, recordando la charla anterior, luego de las dos revoluciones protagonizadas por el radicalismo, la de 1893 y 1905, se logra lo que por fin tanto Alem, ya fallecido, e Hipólito Yrigoyen pregonaban. En 1912 se produce la tan ansiada reforma electoral y con esta reforma el voto comienza a ser auténtico, el cuarto oscuro, el voto obligatorio masculino, universal. Y entre 1912 y 1916, gracias a esta lucha pregonada por nuestros dos grandes hombres, se llega primero a la diputación, a la gobernación y por fin, en 1916, Hipólito Yrigoyen pasa a ser el primer presidente de masas de la historia de nuestro país. Comienza un periodo muy particular, no solamente por un despliegue económico nunca antes visto en la Argentina, con problemáticas que van a sacudir gravemente también nuestra historia económica, sino que van a sucederse dos presidentes radicales, Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, para que luego vuelva Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Entre 1916 y 1930 es lo que llamamos la Argentina radical. Cuando Hipólito Yrigoyen accede a la presidencia, con él venían apellidos nuevos. Recordemos que la Argentina conservadora, de aquellos políticos que se mantenían en el poder mediante el fraude, la gran mayoría eran de apellidos aristocráticos, estancieros, de grandes exportadores, importadores vinculados muchísimo con el Imperio Británico, agrupados en el Partido Autonomista Nacional, que antes de las elecciones ya se designaba quién iba a ser el sucesor, entonces era todo un fraude, toda una puesta en escena. Ahora llegaban al poder apellidos nuevos. Con Hipólito Yrigoyen los sectores medios llegan al poder, muchos de ellos hijos de inmigrantes que el 12 de octubre de aquel año asumen la presidencia nacional. Y un dato muy curioso es que cuando el 12 de octubre, al asumir Yrigoyen la presidencia, se le acerca el embajador británico y le susurra al oído: señor presidente, felicitaciones, es costumbre que el primer mandatario argentino consulte con nuestro gobierno quienes van a ser lo que lo acompañen como funcionarios y como ministros. Yrigoyen se le acerca también y le susurra al oído con la misma voz: es una costumbre que tiene que dar por terminada. Una costumbre que en esta Argentina que nacía, Yrigoyen se iba a plantar inmediatamente como un caudillo político que no iba a quedarse callado frente a las desigualdades que él venía luchando desde hace mucho tiempo. Y seguramente el fantasma de Alem, la retorcida figura, la retorcida alma de Alem lo acompañó. Inmediatamente Yrigoyen se dio cuenta que él asumía el gobierno pero que no tenía el poder. Y es muy difícil gobernar sin el apoyo de los sectores económicos, sin el apoyo del Congreso. Cuando asumió Yrigoyen, el radicalismo no tenía ni mayoría en diputados, ni mayoría en el Senado, no tenía el manejo de las Fuerzas Armadas, no tenía el control de los sectores económicos de nuestro país. Algo muy importante para destacar, ¿cuál va a ser el pensamiento de Yrigoyen? Yrigoyen estaba influenciado por la escuela krausista, una filosofía, una doctrina idealista que había surgido en Alemania a mediados del siglo anterior, del siglo XIX,
que inspiraba amor por la filosofía, por la democracia, el respeto, la autodeterminación de los pueblos, a la tolerancia, al diálogo. Y toda esta filosofía va a enmarcar gran parte de su primer gobierno, que no va a ser nada fácil. Irigoyen va a mantener la neutralidad argentina durante la Primera Guerra Mundial, pese a las presiones de los intereses británicos, de los socios ingleses en economía agroexportadora. Va a criticar abiertamente la injerencia norteamericana en América Latina, en América Central, en América del Caribe, la injerencia política y militar, porque Estados Unidos iba a intervenir en Centroamérica, argumentando que los gobiernos, los movimientos sandinistas, los movimientos que defendían los intereses de las clases populares perjudicaban justamente sus intereses. Irigoyen, que era argentino, defendía los intereses de nuestro país y los intereses de Latinoamérica. Va a manifestar justamente su grito de bronca. Esto, por supuesto, va a causar el enojo de Estados Unidos, que después se lo van a cobrar. También, al mismo tiempo, Irigoyen ve con mucho placer, inspirado también en sus ideas krausistas sobre este levantamiento juvenil en la Universidad de Córdoba, la revuelta estudiantil, el levantamiento de los estudiantes en la ciudad de Córdoba, con la reforma universitaria que va a ser avalada por el radicalismo, donde los jóvenes universitarios manifestaban su bronca y su deseo de que surjan nuevos planes de estudio. Había planes de estudio del medievo prácticamente, donde el presidente era el quien elegía al rector, donde los docentes estaban eternamente en los cargos al frente de las diferentes cátedras. Este movimiento estudiantil apoyado por el radicalismo logró una reforma que dura hasta el día de hoy, con el centro de estudiantes, con docentes que son examinados, son evaluados, tienen que dar examen con una oposición, con una devolución por parte de un cuerpo de profesores que los examinan, y por supuesto también los planes de estudio van a cambiarse por planes más actualizados, más científicos. Es un periodo de grandes conflictos. No nos olvidemos de los conflictos que van a marcar el radicalismo en estos primeros años. Un movimiento realmente increíble que va a sacudir la política mundial tiene que ver con la Revolución Rusa. La revolución donde los bolcheviques llegan al poder, sobre las ideas socialistas de Marx, de Engels, llegan al poder en Rusia, los campesinos y los obreros toman el Estado, el comunismo se instala, y esto va a causar terror, no solamente en nuestro país, sino en todos los países capitalistas del mundo. Este movimiento lo que hace es agitar las aguas de los sindicatos, de la Federación Obrera Regional Argentina, de muchos socialistas que van a creer que tienen la oportunidad también de llegar al gobierno mediante la violencia, o por lo menos eso lo entendieron los grupos económicos de nuestro país. Suceden dos tristes acontecimientos: la masacre llevada a cabo por la Fuerza de Seguridad en lo que conocemos como la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, donde la Fuerza de Seguridad, como dijimos, el ejército, la policía reprimen, causando más de 1000 muertos, donde los reclamos eran justos, desde mejores condiciones de trabajo, un aumento salarial. Sin embargo, los verdaderos grupos económicos y las fuerzas de seguridad, también avaladas por la Iglesia Católica, permiten esta represión salvaje, a lo que Irigoyen siempre manifestó su desagrado, pero tampoco hizo mucho por culpar o sentenciar a los protagonistas de la represión. Lo cierto es que Irigoyen también tenía una paranoia sobre
estos grupos que estaban fuera del Estado. Lo que va a suceder para bien del radicalismo y para bien del país es que Irigoyen era una persona que se manifestó siempre abierta con los obreros, algo nunca antes visto. Esto es verdad, no todos fueron violentos, no todos decidieron la violencia como camino. Y muchos obreros sindicalistas, muchos socialistas, por primera vez van a encontrar en Hipólito Yrigoyen un presidente que los escuchó, que los miró, que los recibió personalmente en la Casa de Gobierno. Estamos hablando de las luces del radicalismo. Yrigoyen personalmente va a recibir a sindicalistas y a obreros que venían a visitarlo de diferentes partes del país, y gracias a esta política directa se van a establecer convenios colectivos de trabajo, van a garantizarse salarios mínimos para trabajadores, se van a garantizar el domingo no laborable, propuestas socialistas ya años anteriores pero que no se respetaban. Y van a también realizarse, gracias a la gestión de Hipólito Yrigoyen, las primeras jubilaciones a los ferroviarios. Algo realmente que va a cambiar la relación entre el Estado y la sociedad. Algo muy interesante es que Yrigoyen va a nacionalizar el ferrocarril central del Chubut, que estaba en manos de Inglaterra. También va a crear nuevos ramales ferroviarios para que el país esté más conectado. Y algo muy importante que hay que resaltar también, se produce el fin de la guerra europea, y esto hay que resaltarlo porque no está muy conocido, no es una etapa muy conocida. La Argentina es miembro fundante de la Sociedad de las Naciones. Se produce el Tratado de Versalles, la gran derrotada de esta Alemania. Estamos hablando del año 1920, cuando la Sociedad de las Naciones se va a conformar. Y esta Sociedad de las Naciones, comandada principalmente por las potencias ganadoras, no invitan a Alemania por ser la principal causante de la guerra. Tiene que pagar indemnizaciones de guerra, tiene que pagar los gastos producidos por los otros países, y no es invitada a participar. Y algo que va a suceder es que Honorio Porredón, nuestro canciller, nuestro gobernador dentro de esta Sociedad de Naciones, va a reclamar tajantemente que es necesario que Alemania esté en la mesa de negociaciones, aún habiendo perdido. Cuando los países ganadores le contestan diciendo no, quien perdió no asume este lugar, Yrigoyen lo que hace es quitar justamente nuestra representación en esta institución, porque como Yrigoyen tenía muy claro que primero no tenía que entrometerse en los asuntos europeos, también decía que una potencia que vence a otra no tiene que ser humillada. Yrigoyen se venía a venir que en la Alemania de la posguerra, que no es invitada, que no le dan la oportunidad para que se arrepienta o para que aprenda de su error, puede surgir un mal mayor. Bueno, dentro de esta Alemania derrotada, que no fue invitada a participar, este mal mayor se convertiría en el nazismo años después. Yrigoyen sabía muy bien que dentro del dolor y de la bronca del que perdía, que no tenía la posibilidad de participar, iban a hacer el resentimiento. Luego de 6 años de gobierno, donde había mejorado sustancialmente la vida de los campesinos, la vida de los trabajadores, siempre dentro del Estado, de la violencia de los anarquistas había disminuido muchísimo, se produce obviamente el cambio de presidente. Venían las elecciones presidenciales para un nuevo periodo, estamos hablando del año 1922, y aparece acá el cuestionamiento: ¿quién va a suceder al presidente? Bueno, Hipólito Yrigoyen se decide por el embajador argentino en Francia, por Marcelo Torcuato de Alvear. Estamos en un periodo de transición, algo muy importante porque al final de su periodo va a crear yacimientos petrolíferos fiscales. Hipólito Yrigoyen tenía muy claro que el petróleo era una bandera argentina. Él va a preocuparse porque la creación de esta primera empresa estatal del mundo logre por fin tener una bandera nacional y un control total por parte del territorio. Él lo pregonó antes de finalizar su mandato. Luego de crear YPF, él aspiraba a que YPF sea
quien monopolice el petróleo nacional, pero justo se produce el cambio de gobierno. ¿Y por qué lo eligió Alvear? Hay varias versiones por qué eligió que Alvear sea su candidato a sucederlo. Primero, que el radicalismo va a ganar ampliamente las elecciones de 1922. Lo eligió Alvear principalmente seguramente por la tercera opción que vamos a hablar ahora un ratito. Se habían difundido mucho los comités a nivel nacional, algo que ayudó muchísimo Hipólito Yrigoyen. Y los comités terminan siendo aquellos centros de conexión entre el Estado y la sociedad. Y muchos correligionarios, incluso muchos socialistas y otros que no eran radicales, encontraron en los comités una contención legal por parte de un grupo de abogados que asesoraban. También el comité termina siendo una bolsa de trabajo. Mucha gente desempleada se acerca y podía ofrecerse para conseguir un trabajo. Hay una lista también de lugares donde podían llegar a conseguir trabajo. Y terminan teniendo un rol social muy importante estos lugares que, bueno, por suerte a nivel nacional siguen abiertos. La Marina Mercante también van a ser con Hipólito Yrigoyen. Realmente la bandera argentina comienza a verse en todo el mundo. Una verdadera política americanista, latinoamericanista, argentina. Yrigoyen también pregonaba la solidaridad entre los pueblos oprimidos. Realmente fue un periodo de un despliegue económico muy, muy importante, y que su sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, va a vivir intensamente una de las etapas económicas más prósperas de la historia argentina. ¿Por qué elige Alvear como su candidato? Bueno, a ver, dijimos que hay tres versiones, tres posturas que manejan diferentes historiadores. La primera, Alvear siendo una de los Alvear en la Argentina arrastraban no solamente un sonoro apellido, sino que arrastraba una fortuna, terrateniente. Él era hijo y nieto de prócer. Era una persona más vinculada a los grupos conservadores que habían perdido el poder que la Unión Cívica Radical, pero sin embargo, aún siendo de una clase, por decir entre comillas, distinta a los sectores medios, él se vinculó siempre con los sectores medios. Él estuvo del comienzo. Yrigoyen confiaba en él porque lo conocía desde muy joven, desde la Revolución del Parque, de la Revolución del 90. Lo miraron de reojo. Usted, Alvear, ¿cómo traiciona a su clase? ¿Cómo traiciona a su gente? Y él le dijo, no, yo estoy con la gente de verdad. La gente es el pueblo. Tenía mucha confianza en él porque le conocí hace muchos años. También estuvo en la Revolución Radical de 1893. Ahora estaba como embajador argentino en Francia. Y también como Yrigoyen manifestó el carácter policlasista de la Unión Cívica Radical, si Alvear tomaba la presidencia, iba a llevar con él a muchos exconservadores que iban a encontrar en el radicalismo una nueva fuerza para cambiar la realidad. Entonces, una manera de sumar adeptos al radicalismo era agrupar a miembros de la fuerza opositora que había precedido a su gobierno. También es cierto que dentro de la personalidad de Hipólito Yrigoyen tenía mucho temor que Alvear lo supere políticamente. Hay algo muy cierto, Yrigoyen tenía una postura muy, muy paternalista, pero también una persona muy egocéntrica. Fue llamado el peludo porque era imposible llegar a él. Se había ganado un misticismo alrededor de su persona, donde era muy difícil aconsejarlo, era muy difícil saber qué estaba pensando. Dijimos que era muy abierto con la gente común, era muy, muy de caminar hacia su casa, una persona muy austera, una persona que de su propio bolsillo pagaba su comida, una persona que cortó gastos innecesarios dentro de la casa de gobierno, pero sí es cierto que causó una deuda interna dentro del Estado muy grande, porque es cierto que premió la lealtad política con cargos municipales o cargos del Estado. Y tenía mucho temor a que su sucesor lo supere políticamente, así que es probable de
que eligió a Alvear por ser una persona aristocrática, una persona que prefería una vida palaciega porque vivía de muchos lujos en Francia. Se casó con Regina Pacini, que era una cantante lírica de ópera, y visitaban permanentemente museos, teatros. Este tipo decía Alvear: yo lo quiero mucho, pero no, seguramente nunca me va a pasar y permanentemente me va a seguir, me va a pedir consejos de gobierno. Y a mí no me pasa porque yo soy acá el caudillo radical, soy yo, Hipólito Yrigoyen. ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno de Alvear va a ser brillante, va a ser considerado uno de los más importantes de la historia argentina, como dijimos. No solamente que vino con toda la pompa, y abiertamente él manifestó la pompa, pero también algo que hizo fue pelear por los derechos de los trabajadores, algo que no se imaginaban, porque él tenía sabía varios idiomas, tenía muchos amigos en Francia, en Inglaterra, pero sin embargo va a poner, aún siendo un presidente que se veía más reflejado en los grupos aristocráticos, también se vio reflejado en los reclamos populares. También va a defender los precios máximos de las carnes, imposibles de pagar para la gente común. Va a establecer precios máximos en las tarifas de los trenes. No va a permitir justamente que los trusts, incluso las empresas monopolizadas por Inglaterra o por Estados Unidos, ponga precios excesivos a lo que ofrecían. Estuvo del lado de la gente y la gente lo fue mirando con mucha simpatía. También es cierto que se rodeó de ministros impecables que tenían completa autonomía a la hora de tomar decisiones, y algo muy importante para tener en cuenta es que no sufrió, todo lo contrario. A diferencia de Yrigoyen, que en época de la Primera Guerra Mundial las importaciones y las exportaciones habían disminuido. Algo importante de aclarar. Con Alvear se vive una época de posguerra donde Europa comienza a recuperarse, y esta recuperación económica va a ser muy beneficiosa para nuestro país. Entre 1922 y 1928 nuestro país va a tener un superávit fiscal, no solamente por la venta de toneladas de carnes y cereales, sino también por la entrada de importaciones, sino también porque el Estado va a ahorrar mucho dinero en las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque Alvear también despide trabajadores en puestos inexistentes colocados bajo el gobierno Yrigoyen. Y aparte en nuestro país se van a instalar muchas empresas extranjeras vinculadas a farmacia, a empresas automotrices, vinculadas a fábrica de alimentos, fábrica de caucho. Van a instalarse muchas empresas para fabricar directamente Chrysler, Ford, General Motors, quiero decir, muchas empresas que van a confiar en la política económica de nuestro país. Vamos a tener un PBI igual al de Estados Unidos, y es más alto que el de Australia y el de Canadá. Y esta política abierta de Marcelo Torcuato de Alvear va a dividir a los radicales. Algunos van a encontrar a un Alvear que no tenía ningún problema en pedir consejos a sus asesores, y muchos radicales van a encontrar en él a una persona a la cual no le iban a tener miedo. El radicalismo se divide en 1924 entre los personalistas y los antipersonalistas. En los personalistas eran en quien veían en el viejo caudillo Yrigoyen el verdadero líder y único referente radical, y el otro, los antipersonalistas, que veían en Alvear una persona más abierta, más dispuesta al diálogo, más abierta a escuchar consejos, quien había establecido la economía argentina, quien había blanqueado los números, quien realmente representaba los intereses radicales. Hay algo muy cierto, que tanto Alvear como Yrigoyen nunca se les pudo comprobar ninguna estafa al Estado, nunca se les pudo comprobar algún peso que hayan sacado del Estado, no se les pudo nunca comprobar ningún acto de corrupción, lo que demuestra también que el radicalismo ha podido gobernar la Argentina. Con Alvear se va a ir gestando, lamentablemente,
dentro del alvearismo y dentro de grupos conservadores que en realidad nunca se sintieron identificados con el radicalismo, sino que dentro del radicalismo iban a ir gestando los fantasmas del golpe que iban a llegar después. El radicalismo iba a terminar siendo un caballo de Troya. Una de las mejores acciones de Marcelo Torcuato de Alvear fue colocar a un general, porque acá hay una realidad, tuvo mucha simpatía con los militares, algo que Irigoyen no lo hizo, quedó un poco resentido con las Fuerzas Armadas luego de la represión que hicieron en la Patagonia y en la semana trágica. Lo que hace Alvear es vincularse muchísimo con los militares y va a crear fábricas militares, va a crear la Escuela de Aviación en Córdoba, va a crear la fábrica de aviones en Córdoba, quiero decir, va a crear una fábrica de armas. Muchos militares viajan al exterior para ponerse a la altura de las nuevas estrategias europeas. Comienza a tener una vinculación más directa y coloca al frente de YPF a el general Enrique Mosconi, que va a ser brillante su actuación con Mosconi como director de YPF y como director general. Se convierte esta empresa argentina en la principal abastecedora del país. Se logra electrificar los yacimientos, se adquieren barcos petroleros, se construye la destilería en La Plata y muchos surtidores de combustible comienzan a repartirse por todo el país, porque ya el auto era una realidad. El Ford T ya se fabricaba en la Argentina, comienzan a circular, comienzan a asfaltarse muchísimas calles. General Motors también produce muchos vehículos. En este momento el despliegue económico era muy grande. No es que no había demandas obreras, pero sí no hay conflictos con los trabajadores. Se produce también en este periodo una gran oleada inmigratoria, donde la Argentina ofrecía trabajo y esto volvió a animar a que muchos hombres y mujeres del mundo lleguen al país. Fue un gran administrador, pudo ahorrar mucho dinero. La verdad que esta gestión de Alvear fue muy positiva, va a generar también más jubilaciones. A jubilaciones de los ferroviarios logradas por Irigoyen se le van a sumar a los maestros y también bancarios y empleados del Estado. Va a ser realmente un momento muy positivo para la economía argentina. Algo muy importante para destacar es que en 1927, bajo la presidencia de Alvear, se aprueba el voto femenino en la provincia de San Juan. Lo cierto es que con la división del radicalismo hay una fractura muy importante. Los antipersonalistas, que lo veían a Irigoyen como verticalista y personalista, y los personalistas que veían a Irigoyen como el verdadero caudillo y que era el verdadero referente de la Unión Cívica Radical, se van a presentar con listas separadas en las elecciones de 1928. Irigoyen gana por el doble de votos que los antipersonalistas. Cuando asume Irigoyen su segundo mandato, ya tenía 76 años y justo coincide con una crisis económica mundial. La crisis de Wall Street o el crack de Wall Street va a tener como consecuencia la caída de las economías de todo el mundo. Nuestro país, como país periférico agroexportador, va a sufrir grandemente las consecuencias. Por un lado, en Europa brilla el fascismo como el única alternativa al comunismo soviético y al capitalismo estadounidense que tanto había empobrecido. El nazismo en Alemania todavía no era una realidad, pero tenía cada vez más adeptos. Pero en nuestro país se sumergía nuevamente en una crisis económica enorme. ¿Por qué? Porque no había dinero para comprar artículos importados y tampoco se lograba vender, obviamente, cereales y carnes. Si no hay dinero por la venta de cereales y carnes, no se puede comprar productos de afuera, y al mismo tiempo, si no entra dinero, no hay trabajo, no hay puestos de empleo, hay inflación, hay hambre, hay despidos, hay enojo. Este enojo fue bien
atrapado por la prensa opositora que va a defenestrar a Hipólito Yrigoyen a su gobierno. Al mismo tiempo, en 1928 y 1929 se discute en el Senado la ley de petróleo, una ley que logre que el Estado pueda monopolizar el petróleo a través de YPF y que logra media sanción en diputados. Y esto va a causar obviamente un revuelo de los grupos conservadores, de los senadores provinciales que eran aliados a la Texaco, a la Shell, a los capitalistas estadounidenses. Y en 1930 se produce elecciones para senador en diferentes provincias y logran el radicalismo por primera vez tener mayoría en las dos cámaras. En el Senado el radicalismo tendría mayoría para discutir esta ley de petróleo nacional que tenía media sanción justamente en la Cámara Baja. La Cámara Alta se iba a discutir en la semana del 8 de septiembre. No por casualidad. El 6 de septiembre de 1930, animado por los grupos conservadores, aliados a los sectores económicos vinculados a las empresas extranjeras en nuestro país, que querían manejar nuestro petróleo, también animado por la prensa y por la gente enojada, y también por sectores antipersonalistas. Ese día, el 6 de septiembre, José Félix Uriburu lleva a cabo el primer golpe, lidera el primer golpe cívico-militar. Mucha gente tomó las calles, se produce una situación que nunca antes se había visto en el siglo XX. Este primer gobierno nacional y popular va a ser derrocado por un golpe militar.